Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre herramientas matemáticas. Vamos a continuar nuestra discusión sobre herramientas matemáticas en robótica. ¿Sí? La clase pasada nosotros la terminamos hablando sobre eh, la necesidad de tener una estructura de datos que nos permitiera describir simultáneamente posición y orientación. ¿Sí? Eso fue lo último que discutimos. ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante porque gracias a una descripción de ese tipo, nosotros podemos solucionar o es uno de los componentes importantes, una descripción de ese tipo, que nos permita representar tanto orientación como posición, orientación como posición, va a ser fundamental a la hora especialmente de solucionar el problema de cinemática directa para un robot manipulador. ¿Cómo nosotros vamos a representar o cómo vamos a describir el movimiento de la herramienta del robot, dadas sus dimensiones y sus ángulos articulares, por medio de esa representación? ¿Listo? Que yo ya les adelanté un poquito, que es una matriz 4x4. Utilizando esa matriz, nosotros vamos y un proceso, pues, para llegar a esa matriz, nosotros vamos a poder representar cómo se mueve la herramienta. Y ese cómo se mueve debe describir, de nuevo, tanto posición como orientación, porque la herramienta de un robot no es un punto en el espacio, es un cuerpo. Y como es un cuerpo, entonces nosotros tenemos que representar tanto su posición como su orientación en el espacio. Bien. Listo. Entonces sabemos que posición la podemos representar con un vector de 3 valores. La orientación nosotros la representamos primero asignando un sistema de coordenadas al cuerpo y después escribiendo una matriz de rotación, una matriz 3x3, ¿sí? Que describe la orientación de ese sistema de coordenadas solidario al cuerpo con respecto a un sistema de coordenadas global. ¿Listo? Entonces, posición la representamos con un vector de 3x1 y la orientación de un cuerpo la representamos con una matriz, a la que llamamos matriz de rotación. Listo. Ahora, pregunta, ¿cómo hacemos para representar de manera simultánea tanto posición como orientación? Eso lo hacemos utilizando una matriz a la que vamos a llamar de ahora en adelante matriz de transformación homogénea. Y va a estar construida de esta manera. Es una matriz 4x4 constituida por la matriz de rotación, las coordenadas del origen del marco local con respecto al global, 3 ceros y un 1. Esta es la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A. Entonces vamos a escribir esto para que quede más, para que quede 100% claro. Un dibujito siempre ayuda. Muy bien. Nosotros ya habíamos dicho en la clase pasada que si yo tengo mi marco de referencia A, ¿cierto? Y vamos a llamarlo marco global, ¿sí? Y este va a ser nuestro, un segundo, verifico. Quiero verificar la notación que hemos utilizado.
Ok. Bueno. Ujú. Eso. Muy bien. Bien. Entonces, este va a ser el eje de X sub A con un gorrito. Este va a ser el eje Y sub A. Y este es nuestro eje Z sub A. Y podemos verificar utilizando la regla de la mano derecha que los ejes están bien asignados. Si yo muevo mi mano desde el eje X hacia el Y, mi pulgar apunta en la dirección de Z, que es lo que espero. Bien. Ahora vamos a poner por acá nuestro sistema de coordenadas B, ¿sí? Y lo vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a ponerlo... vamos a ponerlo alineado con el marco B, solamente, con el marco A, solamente que lo vamos a desplazar un poco. Entonces sería, esto es ZB, con Z también saliendo del tablero, igual que ZA, XB a la derecha, igual que XA. Y hacia arriba tenemos nuestro YB también en la misma dirección de ya. Y ese es nuestro marco B. Y nosotros dijimos, mire, yo puedo representar la orientación de B con respecto a orientación de B con respecto a A, ¿cierto? Utilizando la matriz de rotación de B con respecto a A. Bien, listo. Y también podemos representar, ¿y esta matriz es de qué tamaño? Tres por 3. 3 por 1. No, 3 por 3. La matriz de rotación recuerda que es 3 por 3. Los tres ejes del marco global relacionados con los tres ejes del marco local. Es 3 por 3. Ahora vamos, y nosotros podemos representar, ¿cierto? Nosotros podemos representar la posición del origen de B con respecto a utilizando un vector que lo podemos llamar como las coordenadas P del origen de B, origen B con respecto a A. Y este sí es un vector 3 por 1. 3 por 1. Miren, hay un concepto muy importante que yo quiero que se lo graben ahora mismo, porque esto es cultura general en robótica, y es que una descripción tanto de posición como de orientación, ¿sí? Orientación más posición es la pose, o pose, pose en español, pose en inglés. La pose de un cuerpo, ¿listo? Entonces, si yo les digo posición, estamos hablando de la posición de un punto, coordenadas de un punto en el espacio. Si hablamos de orientación, es una representación de los ángulos del cuerpo, ¿cierto? Con una descripción de orientación de un cuerpo, de un sistema de coordenadas asignado a un cuerpo con respecto a un sistema de coordenadas global. Si yo les hablo de pose, estoy hablando de las dos cosas al mismo tiempo, tanto la posición como la orientación del cuerpo. Bien, listo. ¿Sí? Y nosotros sabemos, pues, para este caso específico, ¿sí? Nosotros podemos calcular la matriz de rotación y las coordenadas del origen de B con respecto a A. ¿Sí? ¿Y cómo
¿cómo dejamos explícito gráficamente que conocemos la posición de B con respecto a A? Por medio de una flecha que yo dibujo desde el origen de A hacia B. Así yo estoy diciendo, mire, yo conozco la pose de B con respecto a A. ¿Sí? Listo. Y vamos a calcularla. ¿A qué es igual? En este caso específico, vamos a asumir lo siguiente. El eje Y, el marco A está aquí y el marco B se encuentra totalmente al frente del marco A, ¿sí? O mejor, totalmente a la derecha del marco A. Es decir, están a la misma altura, ¿cierto? Están a la misma altura, créanme. Ambos están sobre la pantalla, ¿sí? Entonces es como si los dos están a la misma altura, en el mismo plano de la pantalla, pero solamente están desplazados, ¿sí? Uno a la derecha del otro. Y digamos que estén desplazados, vamos a poner aquí, digamos que estén desplazados 10 unidades. Están desplazados 10 unidades. Listo, bien. Entonces, para este caso particular, vamos a ver a qué es igual la matriz de rotación. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a pedirle el favor. Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere explicarme cómo construir la matriz de rotación de B con respecto a? A ver. ¿Eso no sería un diagonal de uno, ya que todos los ejes están apuntando al mismo lado? Sí, Santi, pero paso por paso para que todos entendamos. Sí, exacto, está bien. ¿Sí? Listo. Pero entonces llévame por el proceso. ¿Sí? Bueno, lo primero es hacer que los orígenes coincidan sin rotar los marcos, ¿cierto? Y entonces, las filas corresponden al marco de referencia global o local. Creo que ese era el local. Creo. No, filas es global. Al revés. Ajá, entonces tenemos aquí XA, YA y ZA. Eso. Y vamos a cambiarle color. Bueno, lo voy a poner aquí más abajo, aquí abajito. Y aquí tenemos el marco local, que es XB, YB, bueno, y ZB. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo está XA con respecto a XB? ¿Sí? XA y XB están alineados. El ángulo entre ellos es 0. El coseno de 0 es 1. Entonces aquí tenemos un 1. ¿Y qué tenemos aquí y acá? ¿Será que tenemos que volver a hacer el análisis de cómo está orientado XA con respecto a YB? ¿O podríamos de una decir el número? Profe, ahí sería 0 porque ya tenemos un 1 en esa fila y en esa columna. Cristian, muy bien, excelente, eso es. Ya es un 0, porque nuestra matriz es ortonormal. Como ya tenemos un 1 aquí, ya aseguramos que la magnitud de esa fila y de esta columna es 1. Entonces, obligatoriamente aquí hay ceros. Listo. Y YA y YB también están alineados. ¿Si alguien iba a preguntar algo? Profe, al decir que es ortonormal, ¿es porque así lo estamos determinando o porque siempre debe ser ortonormal? Una matriz de rotación siempre es ortonormal. Buena pregunta, Juan Pablo. Siempre una matriz de rotación es ortonormal. ¿Por qué? ¿Por qué es ortonormal? Porque está representando relaciones entre vectores unitarios, primero que todo. Cada uno de estos ejes son unitarios. ¿Listo?
Y adicionalmente son sistemas de coordenadas que son ortogonales entre sí. ¿Sí? Aquí en el marco A, el eje Y, el eje X y el eje Z son ortogonales entre sí, forman 90 grados. Estos aquí forman 90 grados entre sí. Por eso, nuestra matriz de rotación siempre va a ser ortonormal. ¿Listo? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Eso, vale, súper. Entonces aquí también tenemos un 0. ¿Sí? Y como decía Santiago, cada vez que uno ve dos sistemas de coordenadas que tengan la misma orientación, entonces su matriz de rotación es una matriz diagonal de unos. Una matriz 3×3 diagonal con unos en su diagonal. ¿A qué serían las coordenadas del origen de B con respecto a A? Es un vector 3×1. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las coordenadas del origen de B con respecto a A? Lo que tenemos que hacer es tomar el origen de B, que es este, y hacer proyecciones ortogonales hacia los otros ejes. ¿Sí? Entonces, en X, ¿cómo hago para generar la intercepción del origen del marco B con el eje XA? No necesito desplazarme, ya estoy haciendo una intersección con él. El punto se encuentra en la intersección con XA. Entonces, por tanto, no tengo que trazar líneas ortogonales a los otros ejes, ¿sí? Porque ya estoy allí. Ojo, hay diferentes formas de sacar las coordenadas, sino que yo les doy una forma memotécnica, que de repente, pero yo me imagino que ustedes ya tienen su forma de hacerlo. ¿Listo? Entonces, las coordenadas de este origen en el marco A son 10 unidades en X. ¿Cuántas unidades en Y? ¿Sí? Si yo me desplazo ortogonalmente hacia Y, siguiendo a A, miren que corto a Y en el origen. Entonces es 0, ¿sí? Y como ambos marcos están sobre el plano, entonces también tenemos un 0 aquí. Ok, entonces esto ha sido más que todo un recorderis. Ahora, volvemos al tema, a lo de la clase de hoy. Yo les hablé de una nueva representación que nos permite describir tanto orientación como posición, como coordenadas del origen, ¿cierto? Tanto orientación como posición. A eso le vamos a llamar la matriz de transformación homogénea T. Esta es la matriz de transformación homogénea, matriz de transformación homogénea de B con respecto a A. Igual que en el caso de la matriz de rotación, la matriz de transformación homogénea tiene en su subíndice al marco local y en el superíndice al marco global. Esta es la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A. ¿Cómo construyo esta matriz de rotación? Yo lo que tengo que hacer es básicamente... bueno, primero, otra cosa, esta matriz de transformación homogénea es una matriz 4×4. Entonces, ¿cómo hago para construir la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A? Simplemente en la esquina superior izquierda, ¿sí? En la submatriz de tamaño 3×3 o en la porción 3×3 superior izquierda de esta matriz de transformación homogénea, ponemos la matriz de rotación de B con respecto a A. Ponemos 3 ceros aquí abajo, 1, 2, 3 ceros.
Aquí ponemos las coordenadas del origen de B con respecto a A, B con respecto a A, y completamos finalmente la matriz con un 1. Listo. Así nosotros construimos la matriz, una matriz de transformación homogénea. Para este caso particular, esa matriz de transformación homogénea sería 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Las coordenadas del origen aquí, 10, 0, 0 y finalmente un 1. Este 0, 0, 0, 1 siempre va en una matriz de transformación homogénea. Esta es la matriz de transformación homogénea de B con respecto a, en este caso particular. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esos tres ceros y ese uno son por convención o hay un trasfondo matemático en eso? Hay un trasfondo, son ambas cosas, Manuel. Hay un trasfondo matemático y adicionalmente es una convención, las dos cosas. Es una convención cuando estamos trabajando con cuerpos que no se deforman. ¿Sí? Estamos trabajando con cuerpos que no se deforman, entonces siempre vamos a tener aquí 0, 0, 0 y un 1. ¿Listo? En esta matriz nos permite a nosotros hacer también unas transformaciones. ¿Listo? Transformaciones entre marcos de referencia. Yo puedo transformar un punto que se encuentra en el marco B al marco A utilizando esta matriz de transformación homogénea. Para poder hacer esa transformación, yo necesito estos ceros y este 1 aquí. ¿Vale? ¿Dónde está? Creo que no lo puse. En la última diapositiva de la clase pasada, nosotros tenemos una ecuación para hacer la transformación de P de tal manera que quede en el marco A. ¿Sí? Y esa transformación es la siguiente. P con respecto a es igual a la matriz de rotación de B con respecto a por la coordenada de P con respecto a B más las coordenadas del origen de B con respecto a A. ¿Sí? Entonces, miren, si yo tengo mi punto en el marco B, ¿sí? Un punto que ya tengo en el marco B y yo quiero saber cuáles son sus coordenadas en el marco A, entonces yo lo que hago es que le aplico la rotación de B con respecto a A, aquí, y le agrego y le sumo las coordenadas del origen de B con respecto a A. Esta transformación puede ser aplicada también multiplicando el punto, este punto, por la matriz de transformación homogénea. Entonces, básicamente estos ceros, ceros y unos nos permiten a nosotros replicar esta transformación. Sin embargo, en la práctica, bueno, entonces eso es la respuesta para Manuel. Dos cosas. Uno, esta matriz de transformación homogénea representa una transformación de un cuerpo rígido. Si el cuerpo se flexionara, entonces estos ceros y este 1 dejarían de ser ceros y unos, habría que modificarlos. Pero en el caso de cuerpos rígidos, siempre aquí hay ceros y aquí tenemos 1. Respuesta 2. Para que esta operación se pueda realizar utilizando T, entonces esta matriz debe tener esta forma. ¿Listo? Bien. Esos son detalles en los que no me meto mucho porque
porque en la práctica utilizamos simplemente la matriz de transformación homogénea con esta forma, ¿vale? Entonces, no se enreden con eso. Simplemente, con el tiempo ustedes van a entender la intuición detrás de la forma de la matriz de transformación homogénea. ¿Es claro, Manuel? Sí, sí, señor. ¿Sí? Vale, bien. Listo. Bueno, entonces vamos a dar un paso atrás. Y el paso atrás es el siguiente. ¿Qué es esto? Esta es una representación simultánea tanto de rotación como de posición. Listo. ¿Para qué nos sirve? Nos permite describir la pose de B con respecto a A. Si ustedes me dicen cuál es la posición de B con respecto a A, entonces ustedes tienen que darme este vector. Si les pregunto eso, me tienen que dar este vector, las coordenadas del origen de B con respecto a A. Si les pregunto cuál es la orientación de B con respecto a A, me tienen que dar la matriz de rotación. Si yo les pregunto cuál es la pose o cuál es la posición y orientación de B con respecto a A, entonces me tienen que entregar la matriz de transformación. Una de las razones por las que la matriz de transformación homogénea es tan utilizada, ¿sí?, es que nos permite hacer mapeos, como habíamos dicho, de un sistema de coordenadas a otro. Si yo quiero saber cuál es, si yo tengo, de nuevo, aquí tengo un punto que se llama PB, y yo conozco sus coordenadas en el marco B, perdón. Pero ¿qué pasa si yo quisiera saber también sus coordenadas en el marco A, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero saber sus coordenadas en el marco A? Ah, entonces no hay de qué preocuparse. Las coordenadas de P en el marco A son iguales a lo siguiente. Es simplemente la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A por el punto en el marco B. ¿Listo? Y esto también es, como les decía ahorita, una de las razones para la forma de la matriz de transformación homogénea, ¿sí? Si yo quiero pasar un punto que está en el marco B al marco A, esta es la operación que yo debo hacerle. Yo necesito primero cambiar su orientación utilizando la matriz de rotación y después sumarle el desfase de los marcos de referencia. Yo puedo reemplazar esta operación, esta operación de dos multiplicaciones y una suma por una sola multiplicación. Estas dos son operaciones equivalentes. Ah, bueno, aquí falta algo. El resultado de multiplicar la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A por PB, primero que todo, tiene como resultado un 1 aquí abajo. Y adicionalmente, a PB tenemos que agregarle un 1. ¿Por qué? Porque T es del tamaño 4 por 4. Yo no puedo multiplicar una matriz de tamaño 4 por 4 por un vector 3 por 1. Entonces, por eso le agregamos un 1 aquí. Y la única diferencia es que el resultado va a ser TA con un 1 abajo. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio numérico. Pero antes del ejercicio numérico, yo quiero que noten que también la matriz de rotación a nosotros nos permite hacer cambios de orientación. Es decir, yo puedo cambiar la orientación de PB de tal manera que quede orientado con respecto al marco A, utilizando la matriz de rotación, ¿sí? La matriz de rotación a nosotros también nos permite rotar objetos, rotar sistemas de coordenadas, ¿sí? O representar la orientación, o representar un punto
¿listo? Con respecto a un marco de referencia distinto, si los dos marcos de referencia tienen la misma orientación, es decir, la misma posición. Es decir, si yo tengo mi marco A aquí, ese es el marco A, y yo tengo por acá mi marco B, ¿cierto? Miren que comparten el mismo origen, pero las orientaciones son diferentes. Y yo tengo P con respecto a B. Y la pregunta entonces ahora es, ¿qué es igual P con respecto a A? Si yo conozco la orientación relativa entre los dos marcos, entonces puedo decir tranquilamente que P con respecto a A es igual a la matriz de rotación de B con respecto a A multiplicado por el punto en el marco B. Listo. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo y numérico. Okay. Quiero aprovechar este dibujo. Listo. Entonces esto ya es claro, voy a borrarlo. Más bien hacemos otro dibujo. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Comentarios? Tenemos, voy a replicar el ejercicio, pero lo voy a poner un poquitico más difícil y es, ahora vamos a cambiar la orientación de los sistemas de coordenadas. Entonces vamos a hacer algo como, algo así. Este es el marco A. Esto vamos a decir que es, esto es X, esto es Y, esto es Z, ¿sí? Este es el marco B y tenemos a X, Y y Z, ¿cierto? Y tenemos, vamos a poner un punto aquí. Y digamos que las coordenadas de ese punto es 5 unidades. ¿Sí? Entonces, bueno. Chicos, chicas y chicos, si hay algo que no entienden, a mí mismo intervienen. ¿Sí? No dejen para el final. Tenemos el marco A sobre el tablero, con el plano XZ sobre el tablero, sobre la pantalla. El marco B también con el plano XZ sobre la pantalla. ¿Listo? Ambos ejes Y. Qué pena. Sí, no, dale. En el segundo plano, Z9 tiene sentido. Excelente, excelente. ¿Quién se la pilló? Freddy, creo, sí. Bien. X, Y, Z debe ir hacia arriba. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a hacer esa regla. Eso. Para ver si estaban pilas. Z, S, Z. Bien. Listo. Entonces, ambos están sobre la pantalla, con ejes Y saliendo, ¿cierto? Ambos están a la misma altura, y ambos sistemas de coordenadas están a la misma altura, uno desfasado del otro, 5 unidades. No hemos dicho cuánto están desfasados uno con respecto al otro. Vamos a decir que ese desfase es de 10 unidades. 10 unidades, ¿listo? Entonces, ¿a qué es igual P con respecto a B? Este es P. Este es P. Este es el punto con respecto a B.
Está fácil. Sería ¿Alguien me- 5, 0, 0. Eso, bien. De arriba hacia abajo. Ajá. Eso. 5, 0, 0. Si lo tuviéramos aquí abajo a 5 unidades, entonces sería... De hecho, vamos a hacer el ejercicio porque este ya lo hicimos. Esto más así ya lo habíamos hecho. Pero está bien. O sea, entonces, voy a borrarlo de aquí. ¿Sí? Y voy a poner el punto P más bien aquí abajo. ¿Sí? Totalmente alineado con Z. Y le vamos a poner aquí 5. No, está bien. Está bien, vamos a dejarlo así. Eso. Entonces yo les hago, sí, la siguiente pregunta. ¿A qué es igual en este caso? Vamos a practicar P en el marco B. 0, 0 menos 5. Eso. Muy bien. Entonces, en el eje X es 0. En el eje Y sigue siendo 0 porque también está sobre el tablero. El punto está también sobre el tablero. Y en Z, miren que está en la dirección negativa de Z. Menos 5. Entonces, ¿qué tal que a nosotros nos pregunten, ah, listo, muy bien, pero ¿a qué es igual entonces ahora? Dígame a qué es igual ese punto, pero en el marco de referencia A. Este es un ejercicio sencillo y nosotros podemos hacerlo manualmente. Entonces, lo que lo voy a hacer es, manualmente o por medio de observación, de manera gráfica, vamos a ver a qué es igual P de A. Y vamos a después a verificar que utilizando la matriz de transformación homogénea llegamos al mismo resultado. Ahora en el marco de referencia A es igual a ¿qué? Háganlo en sus cabezas y en sus cuadernos. Menos 5, 0 y 10. Menos 5, 0 y 10. ¿Listo? Entonces, este puntico está a menos 5 unidades en la dirección negativa del X de A, ¿sí? En Y, miren que Y es el eje que me dice qué tan lejos estoy del tablero de la pantalla en el marco A, ¿sí? Y como estoy sobre la pantalla, el punto está sobre la pantalla, entonces es un 0. Y finalmente, en el eje Z me dice qué tan a la derecha está el punto. Y el punto está 10 unidades a la derecha. Entonces tenemos un 10. Entonces, ahora vamos a hacerlo utilizando la matriz de transformación homogénea. La P con respecto a ¿a qué es igual? Si yo tengo P con respecto a B. Si yo tengo P con respecto a B. P con respecto a B. Entonces, eso es hasta también de una forma memotécnica. Les voy a dar una técnica memotécnica para que se acuerden. Si yo tengo P con respecto a B, entonces para transformarlo a otro sistema de coordenadas necesito una matriz de transformación homogénea T, ¿sí? Que tenga como subíndice el marco de referencia del P que tengo. Si yo tengo a B, entonces aquí tiene que ir un B. Y arriba, el superíndice debe ser con respecto al cual quiero hacer la transformación. Yo quiero hacer ahora la transformación hacia A. Hacia A. Eso es. Ahora necesitamos calcular P de B con respecto a A. Ah, falta algo muy importante. A este P de B hay que ponerle un 1 aquí abajo, ¿cierto? Para poder hacer esa multiplicación. Y vamos a ver que el resultado va a ser PA, pero con un 1 abajo. Entonces, esto es igual a ¿qué? T de B con respecto a A, pero T de B con respecto a A, ¿qué es igual? Es igual a la matriz de rotación de B con respecto a A
0, 0, 0, 1, 1, y aquí las coordenadas del origen, P del origen, de B con respecto a A. Y eso a su vez, ¿a qué es igual? Vamos a calcular la matriz de rotación de B con respecto a B con respecto a. Entonces, el eje X, voy a hacerlo aquí, más cerquita. R de B con respecto a. Entonces, por ahora voy a usar la regla mnemotécnica, pero yo sé que poco a poco ustedes le van cogiendo el tiro a esto y no necesitan escribir tanto, aunque yo les recomiendo que siempre lo escriban, especialmente en los exámenes. Ustedes deben ser muy descriptivos, inclusive hasta escribir con texto lo que van pensando, ¿sí? Y el procedimiento. Bien, entonces ponemos acá el sistema de los ejes del marco global, que el marco global es A. Tenemos XA, Y, A, y Z, A, y aquí arriba vamos a tener A, X, B, Y, B, Z, B. Y hacemos la pregunta, ¿cómo está XA con respecto a XB? XA con respecto a XB forman 90 grados. Entonces, el coseno de 90 es 0. XA con YB. XA con YB. XA con YB forma 90 grados nuevamente. Y entonces, y el coseno de 90 es 0. Ahora, XA con ZB. XA con ZB están alineados. Están alineados. El coseno de 0 es 1. Y gracias a eso ya sé que aquí va un 0 y aquí va un 0. Seguimos acá. YA con XB. YA con XB forman 90 grados, entonces tenemos un 0 acá. Después, YA con YB. YA con YB, fíjense, YA con YB están alineados. Existe un ángulo entre ellos de 0 grados, coseno de 0 es 1. Y por tanto, ya sabemos que aquí va un 0. Aquí, ¿cómo está XB con respecto a ZA? XB con respecto a ZA, fíjense que forman, son vectores opuestos, forman 180 grados entre sí. El coseno de 180 grados es menos 1. Ah, bien, entonces aquí, ¿qué tiene que ir aquí? Aquí va un 0, un 0, un 1, un 0, un 1 y un 0, un menos 1, un 0 y un 0. Esto, me falta aquí un 0, un 0, un 0, después un 1. Y las coordenadas del origen, el origen de B con respecto a A. ¿Sí? El origen de B con respecto a A. Pero una pregunta. Sí, dime. Cuando es ortonormal, o sea, ¿puede dar 1 y menos 1 o solo tiene que dar 1? Oscar, ortonormal significa que la magnitud es 1. Ah, ok, la magnitud. La magnitud, sí. Ajá. No Dale, la suma, ya. sino la magnitud. Ok, bro. Bien. Ahora, entonces aquí las coordenadas que son B, origen B, este es el origen de B, ese puntico ahí es el origen de B, es el origen de B. ¿Cuáles son sus coordenadas con respecto a A? En X es un 0 porque están a la misma altura, en Y es un 0 porque ambos están sobre la pantalla, y en Z, mire que las coordenadas de este punto con respecto a A es 10. Entonces, las coordenadas del origen de B con respecto a A es un 0, 0, 10. 0, 0, 10. Ya tenemos nuestra matriz de transformación homogénea que sabemos que hay que multiplicarla por las coordenadas de B, de P, las coordenadas de P con respecto a B, que son las que conocemos. Yo sé que es un 0 y un menos 5, pero dijimos que para poder multiplicarlo por esta matriz 4 por 4 necesitamos un 1 aquí abajo. Y que
esto es P con respecto a, con un 1 abajo. ¿Listo? Vamos a hacer esta operación. Entonces, multiplicación de matrices estándar, ¿cierto? Normal. 0, esta es, calculamos el producto punto entre todas las filas de la primera matriz y todas las columnas de la otra matriz. En este caso, la otra matriz tiene una sola columna, ¿sí? Entonces calculamos el producto punto entre la primera fila y la primera columna. 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por menos 5, más 0 por 1, ¿sí? Menos 5, ¿sí? Vemos menos 5 aquí. Listo. Ahora pasamos a la segunda fila. Esto nos da 0. Esto, la tercera fila punto, esta columna nos da menos 1 por 0, 0, el resto ceros y queda un 10. Un 10, ¿sí? Y al final, ¿qué tenemos? 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0, 1. Más 1 por 1, 1, siempre. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que esto es igual a PA con un 1 abajo. Por tanto, PA, este punto en el marco de referencia A es igual a menos 5, 0, 10. ¿Preguntas, comentarios hasta el momento? Esto es muy importante porque, pues gráficamente fue sencillo saber PA. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber las coordenadas con respecto a de todo lo que aparece aquí, de cualquier punto? Pues ponerse a hacer uno eso gráficamente complicado. Entonces simplemente yo reemplazo aquí el punto B, aquí, y aplico esta multiplicación, hago esta multiplicación, aplico esa transformación para obtener las coordenadas del punto del marco A. En robótica esto es una cosa del día a día, ¿sí? Yo detecto un objeto utilizando una cámara, estéreo o lo que sea, y yo necesito saber entonces cuáles son las coordenadas de esa persona con respecto al bumper del carro. ¿Sí? Importante utilizar esto. En un problema de manipulación, ¿sí? Imagínense que el robot, el brazo necesita agarrar un objeto y posicionarlo, pero estamos utilizando para medir la posición del objeto, estamos midiendo la posición del objeto con una cámara que debe cubrir toda la mesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para decirle al robot dónde moverse, a dónde llegar? Si las coordenadas están siendo obtenidas por la cámara estéreo, ¿sí? Entonces, yo tengo las coordenadas del objeto medido con respecto a la cámara estéreo, ¿sí? Tengo también, medí una sola vez la pose, digamos, de la cámara con respecto a la base del robot. Entonces yo puedo utilizar esa matriz de transformación de la cámara con respecto a la base del robot para decirle al robot dónde se encuentra el objeto detectado por la cámara, pero ahora con respecto a la base del robot. Bien. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Quiero que lo hagan. Y si tienen alguna duda, pues me dicen. En esta figura van a encontrar el marco de referencia A con el eje XY, el plano XY paralelo a la pantalla con Z saliendo. ¿Listo?
Ah, perdón, este es el marco A, así como lo describí. Y aquí tenemos el marco B, que está también sobre la pantalla, ¿sí? Pero está trasladado 10 unidades con respecto a XA, ¿sí? Es decir, está desplazado 10 unidades en XA, o sea, está desplazado 10 unidades a la derecha. 10 unidades a la derecha en XA. Y está trasladado 5 unidades en YA, o sea, 5 unidades hacia arriba. 5 unidades hacia arriba. 10 unidades en XA, 5 unidades en YA. Y adicionalmente está rotado 30 grados con respecto a Z. 30 grados con respecto a Z. Está rotado 30 grados con respecto a Z. Entonces, este es nuestro marco X, nuestro marco X, perdón, nuestro marco B, y aquí está el eje XB, y aquí está el eje YB, con ZB saliendo del tablero. Y aquí tenemos nuestro marco XA, ya. Nuestro marco A con el XA hacia la derecha y YA hacia arriba. Listo. Entonces, con esa información nosotros ya tenemos las coordenadas del origen de B con respecto a A. Que las necesitamos, ¿por qué? Porque miren el objetivo del ejercicio, encontrar las coordenadas de P con respecto al marco A, si PB es igual a esto. PB es igual a 3, 7 y 0. 3 en el eje X de B, 7 en el eje Y de B, 7 en el eje Y de B, y 0 en Z, porque el punto también se encuentra sobre la pantalla. Listo. Entonces, dado que yo tengo esto, ¿a qué es igual este punto, pero ahora en el marco A? Entonces, el ejercicio implica, primero, es construir la matriz de transformación de B con respecto a A. ¿Listo? Para poder hacer eso, necesitamos la matriz de rotación de B con respecto a A, que la calculamos utilizando la podemos calcular utilizando la definición de matriz de rotación que ya conocemos. ¿Listo? En este ejercicio nos entregan la matriz de rotación. Entonces nosotros tomamos la matriz de rotación de B con respecto a A, ponemos las coordenadas del origen de B con respecto a A, ¿sí? Ponemos ceros y unos acá y finalmente obtenemos la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A. Aunque en el ejercicio miren que nos entregan esa matriz de transformación homogénea. Listo. Pregunta, ¿cómo obtener las coordenadas de A, la coordenada del punto P, pero ahora con respecto a A? Pues multiplicándolas. Multiplicándolas, ¿sí? T de B con respecto a A lo multiplicamos por P con respecto a A. Listo. Uno puede hacer esa operación manualmente o puede hacerlo utilizando el computador, ¿sí? Ustedes pueden perfectamente en los exámenes y en los trabajos, y yo los animo, de verdad, a que utilicen software para ayudarse. Software libre, eso sí. Aquí software que no sea libre está prohibido. Bien. ¿Cómo hacerlo? Vamos a utilizar un poquito de software para solucionar ese tema. ¿Ustedes han escuchado sobre Google Colab? Sí, profe. Sí, profe. Vale, bien. ¿Alguien no? Si hay alguien no, entonces yo sería un poquito más descriptivo en la explicación. Yo no, profe. Vale, listo, no hay ningún problema. Oiga, yo tenía... Ah, ya, aquí está. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es Google Colab? Google Colab es un entorno proporcionado por Google que nos permite a nosotros hacer
es implementar código de Python en el explorador. Con la siguiente estructura, vamos a tener celdas y dentro de esas celdas escribimos el código. Para ejecutar una celda, simplemente presionamos Shift y después Enter, y ahí se ejecuta la celda. Después Shift, Enter, y así ejecutamos las celdas. Entonces es una forma interactiva de implementar código en Python. A este archivo se le llama un notebook o libro de notas. Y tienen esta extensión, .ipynb. Bien. ¿Qué más les digo? Funciona como cualquier archivo de Google, ¿sí? Como un Google Docs, por ejemplo. En cuanto a que está asociado a su Google Drive, lo pueden editar en equipo, ¿sí? Pueden compartirlo. Listo, pueden compartirlo, ¿sí? Y trabajar de manera colaborativa. Eso es básicamente eso. ¿Cómo abrimos uno? Vamos a abrir uno nuevo. Entonces, no, lo que puede hacer es ir a su Google Drive, le das clic derecho y aquí, bueno, aquí le dan más y aquí encuentran Google Collaboratory y crean un archivo. Pueden cambiar el nombre acá y aquí escriben su código. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es. Bien. Para no demorarnos mucho, les voy a pasar el código. ¿Cómo hacer multiplicaciones en Python? Existe una librería en Python que nos permite hacer multiplicaciones y trabajo con arreglos, que es NumPy. Uno en Python debe importar las librerías antes de usarlas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar NumPy o funciones y clases dentro de NumPy, yo necesito importar esa librería. Y la puedo importar con un alias, de tal manera que después cuando la vaya a utilizar, pueda utilizar ese alias. Hacemos import NumPy a CNP. Y a partir de ese momento, cuando yo ejecuto esa celda presionando Shift, Enter, o simplemente dando clic aquí, en Run Cell, yo ya puedo comenzar a utilizar esa librería. Listo. Bueno, entonces, una herramienta, un uso que le podemos dar a Python en nuestra clase es hacer esas multiplicaciones de matrices y no tener que hacerlas a pie. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que crear los arreglos. Para este caso específico, para nuestro caso específico del ejercicio de hoy, para nuestro ejercicio, ¿cuáles son nuestros arreglos? Uno es la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A. Esa matriz de transformación homogénea nosotros la podemos escribir utilizando NumPy. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues primero creamos la variable que la va a contener. Esto es t de B con respecto a A igual a np.array. np.array es una función, es una clase que nos permite crear un objeto de la clase array y le pasamos al constructor una lista de números. Esa lista de números, NumPy np.array la convierte en un arreglo de NumPy. ¿Listo? La lista que nosotros vamos a entregar debe ser una lista grande, fíjense, aquí arranca y aquí termina, una lista grande. Y dentro de esa lista vamos a tener, por cada fila que tenga el arreglo, vamos a poner una lista separada por comas. Entonces aquí en esta primera sublista vamos a tener la primera fila de nuestra matriz. La primera fila es 0.87 menos 0.5, 0 y 10.
menos 0,87, menos 0,5, 0 y 10. La segunda, 0,5, 0,9, bueno, 0,5, 0,86, 0 y 5. 0,5, 0,87, 0 y 5. Después 0,010, 0,010 y finalmente la fila de siempre, 0,001. ¿Listo? Y así creamos el arreglo P a la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A. Ahora tenemos que crear este otro arreglo que queremos multiplicar, ¿sí? P con respecto a B, que es básicamente un vector columna con 3, 7 y 0. 3, 7, 0 y, bueno, y tenemos que agregarle un 1. ¿Sí? Tenemos que agregarle un 1. Miren, noten que cada fila está dentro de una lista. Si yo tengo un vector columna, cada uno de los elementos del vector es una fila. Pues, es una fila, ¿sí? Entonces, esta es una fila, esta es otra fila y esto es otra fila. Y agregamos el 1 abajo. Bien, listo. ¿Cómo multiplicar? En Python, la multiplicación de matrices no está asociado al asterisco, ¿sí? Nosotros si queremos multiplicar escalares en Python, nosotros simplemente hacemos esto. 5 por 8, ¿sí? Pero si estamos multiplicando matrices, el asterisco no nos sirve. Tenemos que utilizar una función propia del arreglo, ¿sí? Esa función propia es .dot. ¿Listo? Entonces, si yo quiero multiplicar la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A por PB, entonces lo que hago es que utilizo la función .dot que tiene el arreglo ATB y le paso PB como argumento. ¿Listo? Esto es ATB por PB. Y el resultado, miren, es como lo esperábamos, un vector de 4 por 1, una matriz 4 por 1, con un 9, un 12, un 0 y un 1. 9, 12, 0, ¿listo? Y el 1 de resultante. Pero PA como tal, pues, como es una coordenada en 3D, serían los 3 primeros números. ¿Preguntas? ¿Es claro esto? Sí, profe. Listo, bien. Les voy a pasar también este código de aquí. Ahí al chat. Bueno. Listo. Nosotros hasta el momento hemos visto cómo la matriz de transformación homogénea nos permite representar pose, ¿listo? Y nos permite hacer mapeos de un marco de referencia a otro. Pero las matrices de transformación homogénea también nos sirven como operadores, ¿sí? Es decir, yo tengo un sistema de coordenadas posicionado en cierta parte y necesito moverlo, ¿sí? Desplazarlo, transformarlo, operarlo más bien, ¿sí? Esas operaciones pueden ser de traslación, también puedo cambiar la orientación de un sistema de coordenadas, ¿listo? Y finalmente las transformaciones que ya hemos discutido. Pero entonces, ¿cómo hacer para operar un marco de referencia? ¿Cómo hacer para operar? La respuesta es fácil. Si yo ya tengo un sistema de coordenadas representado por una matriz de transformación homogénea, ¿listo? O un vector. Vamos, por ahora pensemos en un vector. Digamos que yo tengo un vector y yo quiero desplazar el vector. Entonces lo que hago es que lo multiplico, ¿sí? Por una matriz de transformación homogénea que codifique la operación, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero una matriz de transformación homogénea que codifique solamente un desplazamiento, entonces
la matriz de transformación homogénea va a tener esta forma. La identidad en la submatriz de rotación, porque no va a haber rotación, solamente quiero que el personaje se desplace. Esto se utiliza mucho en videojuegos. ¿Cómo se hace que el personaje se desplace? Se le aplican a todas las partes del personaje que se mueven unas transformaciones, ¿sí? Es decir, el movimiento es multiplicaciones de matrices. Así se hace el movimiento. Entonces, si yo quiero tomar un vector y desplazarlo, solamente desplazarlo sin cambiar su orientación, ¿sí? Entonces, tengo que construir una matriz de transformación homogénea con esta forma. La submatriz de rotación va a ser la identidad y estos son los números que cambian, ¿sí? Que son las coordenadas del origen. Esto, yo cambio esto. Si quiero desplazar el vector 5 unidades en X, entonces pongo aquí un 5, un 0 y un 0, ¿sí? Y después multiplico la matriz de transformación homogénea por el vector y él se desplaza. El resultado es el vector desplazado, 5 unidades hacia arriba, ¿sí? Ah, que quiero que se desplace 5 unidades hacia arriba y 5 hacia abajo, 5 a la derecha. Entonces, sí, tengo que poner un 5 y después un 0. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer una rotación? Entonces, lo que hacemos es que ponemos en ceros el vector de posición, ¿sí? Porque no quiero desplazar, solamente quiero rotar el vector. Y aquí ponemos, reemplazamos el ángulo que queremos rotar. Si yo quiero rotar el vector 20 grados, entonces aquí ponemos un 20, aquí un 20, aquí un 20, aquí un 20, evaluamos y después multiplicamos el vector por esa matriz de transformación. Bien. Listo. Entonces, como les estaba explicando, el operador de transformación, el operador de transformación hace tanto la orientación como el desplazamiento. ¿Sí? Básicamente eso. Y en ese caso, pues, en una transformación, pues nosotros tendríamos tanto matriz de rotación como un vector de posición diferente. Listo. Esa transformación rota el vector, lo que diga la matriz de rotación, y lo traslada a lo que diga el vector de posición, lo que diga este vector. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Muy bien, muy bien. Yo les recomiendo que hagan este ejercicio en aras de terminar lo que queremos discutir en la clase. Pues no me voy a detener, porque además no vamos a aplicar muchas operaciones de transformación durante el curso. Nosotros vamos a utilizar la matriz de transformación homogénea para dos cosas: para describir orientación y posición, y además para hacer mapeos entre entre sistemas de coordenadas. ¿Listo? Pero de todas maneras vale la pena que hagan este ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo este vector y le aplico esta transformación? Entonces el vector se va a desplazar o se va a rotar. Listo. Entonces, llegamos a la conclusión de que existen 3 interpretaciones para la matriz de transformación homogénea. 3 interpretaciones o 3 usos, ¿sí? Y esto sí es cultura general. Esto tienen que aprendérselo, entenderlo y aprenderlo de memoria. Una matriz de transformación homogénea sirve para, 1, describir un frame con respecto a otro. La matriz de transformación homogénea de B con respecto a describe el marco B con respecto al marco A. ¿Listo? Bien. 2, nos permite hacer mapeos, ¿sí? Nos permite hacer mapeos. Es decir, si yo tengo un punto P con respecto al marco B, la matriz de transformación homogénea
P con respecto a A me permite mapear de tal manera que yo obtenga el punto, pero ahora en el marco de referencia A. Y tercero, la matriz de transformación homogénea también sirve como un operador, ¿sí? Con una matriz de transformación homogénea, yo puedo convertir a un vector en otro, ¿sí? En otro que ha sido rotado o trasladado cierta cantidad. ¿Preguntas, comentarios? Listo. Bien. Chicos y chicas, es importantísimo que ustedes comiencen a definir sus proyectos. Entonces, quiero dedicar estos últimos minuticos de clase a hablar sobre ese tema, ¿sí? Es ideal que en estos momentos ya todos tengan definido su proyecto. Ya con algunos he hablado, pero pues quisiera asegurarme de que todos ya tienen proyectos. No hay problema en que trabajen solos, ¿sí? Pero pues bueno, es bueno que formemos grupos por lo menos de 2 personas, porque es bastante trabajo, pero si alguien quiere trabajar solo, no hay problema. Entonces, pregunta 1. ¿Hay alguien que no tenga grupo y quiera buscar grupo? ¿Y quiera trabajar en grupo? Listo. Bien, entonces yo quisiera que... yo quiero saber cuáles son los grupos, pero entonces necesito encontrar pues una forma eficiente de hacer eso. No. Por favor, mándenme un correo en el que ustedes digan los integrantes del grupo y una descripción corta del proyecto que piensan hacer, ¿vale? Insisto, estos proyectos deben estar relacionados con un problema muy bien justificado. Algo que pueda transformar el mundo, algo que pueda generar dinero. ¿Listo? Entonces, piensen muy bien cuál es la justificación de su proyecto. Puede ser relacionado con cualquier problema de robótica, manipulación, transporte, ¿sí? Inclusive vehículos aéreos, si alguno de ustedes está interesado. Listo. A pesar de que ahorita estamos trabajando con herramientas matemáticas, no descuiden ROS. ROS es nuestra herramienta por excelencia en robótica, la vamos a utilizar muchísimo, entonces no lo descuiden, sigan haciendo los tutoriales. Bien, listo, yo creo que eso era todo. Otra cosa. Ya puse en WOW Virtual las instrucciones de del primer entregable del proyecto, ¿sí? Entonces, para que lo vayan leyendo, se vayan preparando. ¿Sí? Esa presentación va a ser en inglés, ¿listo? Toda esa clase va a ser en inglés. Ustedes van a hacer la entrega en inglés, vamos a interactuar en inglés y vamos a utilizar esa actividad para medir un resultado de aprendizaje que es necesario medir para el proceso de acreditación de ABET. ¿Listo? Entonces, metan en la ficha a ese... Bueno, el proyecto es algo que es transversal, por eso no me canso de recordarles que siempre lo tengan muy presente. La idea es que todo esto que vamos aprendiendo, ustedes lo vayan aplicando en sus proyectos de curso. También la semana pasada alguno de ustedes me pidió ejercicios. Todo lo que hemos visto hasta el momento en términos de conceptuales y en términos de herramientas matemáticas están en el capítulo 1 y 2 del libro de Craig. Este libro está en WOW Virtual, ustedes lo pueden descargar, está en la primera sección del curso, ¿sí? Léanse y hagan los ejercicios del capítulo 1 y del capítulo 2. ¿Listo? Ustedes con eso
Ya quedan más que listos en todo lo que es la parte matemática. Aquí me llegó un mensaje. Los parciales son en español. ¿Sí? Si alguno de ustedes quiere hacer descripciones en inglés, está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Listo. Yo valoro mucho el uso de inglés, ¿sí? Entonces pueden utilizarlo en los reportes. Van a haber situaciones en las que les voy a decir que no usen inglés. ¿Por qué? Para facilitar la evaluación, ¿sí? Porque es que como hay tanto material en inglés, entonces creo que se me facilita más revisar en español. Pero cuando yo no quiera que usen inglés, yo se los digo explícitamente. De resto, si quieren usar inglés en reportes, en presentaciones, bienvenidos, bienvenidos. El primer parcial es el viernes de la semana 6, ¿sí? Viernes de la semana 6. Ese día hacemos el primer parcial. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, muchas gracias por su tiempo, chicas y chicos. Estamos en contacto. Profe, de pronto esta tarde no tienes un tiempito libre para que nos regales a mí y a mi grupo para hablar sobre el proyecto. Freddy, yo creo que lo hagamos de una vez, porque no. A ver, te doy dos opciones. Una es que hablemos de una vez, pero si por alguna razón quieres dejarlo para después, escríbeme un correo y yo te doy opciones de horario, ¿vale? Ah, vale, profe. Listo. Está Entonces, bien. Yo le mando el correo. listo, vale. Súper. Vale, gracias. Vale, ¿con esto? ¿Alguien más? Listo. Muy bien. Que pasen un feliz día. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Cuidan. Gracias.